¿Qué tanto eres capaz de perdonar? El perdón nos libera el alma de las cadenas del rencor. Ese tema lo vemos en esta película, la cual nos presenta al padre de familia Mackenzie, o Mac, como le llama su familia, la esposa Nan, el hijo mayor George, la hermana mediana Kate y la hermana pequeña Missy, la cual es importante en este trama. Parece ser una familia normal y feliz que cada domingo se congregan en una iglesia. Todo parece estar bien en sus vidas, pero algo está a punto de pasar en la familia que quebrará ese círculo de paz y armonía, y se tendrá que enfrentar a una situación sumamente difícil que trata acerca del perdón. ¿Será capaz Mac de perdonar algo tan terrible en su vida o preferirá morir con un gran dolor? Así empieza La cabaña. La película comienza mostrándonos a Mac de niño, llegando de la escuela. Aquí nos damos cuenta inmediatamente que tiene un padre que lo maltrata y lo golpea también. Tiene una vecina que es atento con él, la cual lo invita a su casa y viendo las heridas de su cara, le dice que un padre no le debe de hacer eso a su hijo y que eso no es amor. Así que Mac, preguntando qué es lo que debe de hacer, su vecina le contesta que hable con Dios, ya que él siempre está escuchando. Mac y sus padres también asisten a una iglesia cada domingo, así que Mac, convencido de que su vecina tiene razón, y escuchando la invitación del pastor de acercarse al altar a hablar con Dios, decide decirle al pastor sobre la actitud de su padre. Esto, lejos de solucionar la vida de Mac, lo empeora, ya que su padre se enoja con él por ponerlo al descubierto con los líderes de la iglesia, y esto ocasiona que el padre, furioso por ello, le dé a Mac una golpiza tan grande que a los días siguientes Mac toma una decisión fatal, ya que creyendo que su padre nunca cambiará, ha decidido envenenarlo. La película termina con estas escenas, para pasar directamente a un Mac ya adulto, el cual se le ve feliz y realizado, viviendo con su familia, a la cual parece que no les hace falta nada. Pero es aquí donde da comienzo la trama de la película. La familia decide hacer una pequeña salida a un lago, al cual su esposa estará ausente esos días, ya que irá a un seminario y no podrá acompañarlos. Así que Mac planea disfrutar esos días solamente con sus hijos. Despidiéndose la esposa de ellos, comienzan un viaje llegando así al lago. En el lago parece ir todo bien, pasan la noche tranquilos, pero es al día siguiente donde comienza la pesadilla de Mac, pues los dos hijos mayores, Josh y Kate, están en el agua y Kate quiere saludar a su papá desde ahí, así que se pone de pie en el bote ocasionando que el bote se voltee, lo que provoca que Josh se quede atorado al mismo y no pueda salir. Mac, al presenciar esto, inmediatamente actúa entrando al lago, rescatando a su hijo, pero al llegar de regreso a su lugar, se da cuenta que la pequeña Missy no está donde la había dejado. Comienza rápidamente la búsqueda preguntando en el lugar, pero no hay respuesta. Missy ha desaparecido. La policía se suma al esfuerzo, pero sin resultados. Ya estando la esposa también con él, la policía le informa a Mac que han visto a un sospechoso en un camión cerca del bosque y lo llevan a reconocer. Entran a una cabaña abandonada y Mac solamente alcanza a ver el pequeño vestido rojo de su hija, provocando el gran dolor terrible dentro de sí salir en forma de un grito desgarrador. La pequeña fue víctima de un asesino secuestrador. El tiempo ha transcurrido y ahora vemos a un Mac que ha perdido el brillo en sus ojos. Ya no es el mismo, pues no se ha podido recuperar de aquella tragedia. Pero no solamente a Mac le ha afectado tanto, sino que toda la familia ha perdido la tranquilidad y pareciera que la más afectada es la hija, pues se ve su semblante con amargura. En uno de esos días, Mac encuentra una nota en su buzón dirigida hacia él, donde dice que ya ha pasado mucho tiempo, que lo espera en la cabaña, y al final quien le escribe dice, papá. Mac cree que su vecino le está jugando una broma y va a reclamarle, pero se da cuenta que no fue su vecino, ni tampoco de la oficina de correos, por lo que decide ir a investigar, pues cree que puede ser el mismo asesino que lo está citando a ese lugar. Mac engaña a su vecino haciéndole creer que irían juntos, pero él se va solo en la camioneta. Durante el camino va distraído, pues los pensamientos y recuerdos le atormentan, así que se pasa un alto, poniéndose en peligro que lo golpeara un camión. De milagro se salva y continúa con su recorrido. Mac logra llegar a la cabaña. Va con un arma, pues está decidido a encontrarse con el asesino de su hija para quitarle la vida y vengarse del daño que ha ocasionado. Pero al llegar encuentra la cabaña sola. Voltea hacia abajo y ve las manchas de sangre, haciéndole recordar el dolor, reclamando al asesino como si estuviera escuchando que ni siquiera le dejó encontrar el cuerpo para darle sepultura, haciendo esto explotar en ira y dolor a Mac. Esto le causa el deseo de querer acabar consigo mismo para terminar ese gran dolor, pero es interrumpido por el ruido de un animal que estaba cerca.
Mac decide salir de ahí para regresar a su camioneta, pero en el bosque ve a lo lejos a una persona que al encontrarse con él pareciera que ya sabía que ahí se encontraba Mac y le dice que lo siga pues alguien quiere verlo. Él está confundido pero decide seguirlo de todos modos. A medida que avanza se da cuenta que no hay nieve, pues llega a un lugar más cálido y al llegar ve otra cabaña donde lo recibe una mujer que es exactamente como su vecina. Y es ahí donde se presentan con Mac. Ella se hace llamar Eloísa, como uno de sus nombres que más le gusta, y el joven se presenta como hijo de ella. También está la joven que se hace llamar Sarayu, el cual dicen ellos significa viento, y Mac empieza a entender que es Dios, su Hijo y el Espíritu Santo personificado en ellos tres. Pero todo esto se le hace confuso y decide mejor salirse de la cabaña. Pero el joven al seguirlo habla con él y le dice que puede hacer lo que quiera, que es libre de hacerlo. Aquí es donde Mac entiende que fue él quien escribió la carta y toma la decisión de seguir con esto y regresa a la cabaña para hablar con la mujer. Mac le pregunta primeramente a Dios, representado por la mujer, que si está muerto, y entendiendo que no es así, le pregunta que por qué lo trajo otra vez a ese lugar, es decir, a la cabaña, a lo que le contesta que fue porque ahí es donde quedó estancado. También le revela que se presenta ante él como una mujer, ya que una figura paterna no podría soportar ver debido a que nunca tuvo esa figura paterna amorosa. Y entendemos así que se presenta ante Mac con la figura de la vecina, pues ella representa una figura de amor para Mac de niño. Inmediatamente le empieza a reclamar que dónde estaba cuando su hija lo necesitaba, y cuando él lo necesitaba, pero Dios le contesta que él estaba ahí, pero Mac por enfocarse solamente en su dolor no lo podía ver. Él le replica que le dejó que su hija muriera, y a menos que cambiara ese acontecimiento no podría ser nunca libre. Pero Dios le responde con una frase igual que en la Biblia, que conocerá la verdad y la verdad lo hará libre. Y le dice también que la verdad tiene un nombre y que se encontraba exactamente en su taller en esos momentos, refiriéndose a su hijo. Mac le dice que también a él lo abandonó en su muerte y que parecía que acostumbraba a dar la espalda a los que esperaban en él. Pero Dios le hace conocer que no estaba solo en la cruz su hijo, mostrándole así sus heridas también y revelándole que él también estuvo ahí con él en la cruz sufriendo el dolor. Mac no se convence del todo y sale a pensar fuera. En esta escena sale la mujer a verlo y viendo a un ave en el árbol, le dice que las aves fueron criadas para volar y si sus alas fueran quitadas dejarían de volar, olvidando así el propósito para el que fueron creadas. Asimismo le dice que el hombre fue creado para amar y sentirse amado, pero que el dolor es lo que arranca nuestras alas, haciéndonos que así como las aves dejen de volar y pierden el sentido de vivir, nosotros sin amor perdemos el rumbo de nuestra vida. Revelándole a Mac con esto el propósito por el cual se encuentra en ese lugar. En ese momento, pues necesita tener esa lección de vuelo, es decir, necesita perdonar, soltar ese dolor para que vuelva a volar y ser libre de su dolor y agonía. Es la hora de la cena. Le dicen que Josh tiene una novia y que a ellos les agrada. Mac se encuentra sorprendido, pues al parecer no sabía. Aquí vemos que Mac no sabe nada acerca de cómo están sus hijos, ya que el dolor le ha hecho enfocarse en sí mismo y en su dolor solamente. Hay un momento donde después de la cena salen y Mac está viendo el cielo y le declara al que personifica a Jesucristo que la última vez que vio las estrellas así fue con su hija. Él le dice a Mac que en una relación debe de haber amor y es lo que buscan con él, que pueda haber el amor de ellos hacia Mac, pues a pesar de los dolores que nos sucedan, no nos privan del amor que Dios nos tiene. Esta noche Mac tiene una pesadilla donde ve al secuestrador llevándose a su hija y se despierta alterado. Dios ya lo estaba esperando para desayunar, pero él llega con una actitud ya negativa por la pesadilla que tuvo y durante el desayuno empieza a cuestionar a Dios, preguntándole que si nunca se enoja y que si cuando se enoja es cuando desata su ira, pues Mac le dice que todo mundo sabe que castiga a los que no hacen su voluntad. Dios le responde que él no castiga a nadie, sino son víctimas de sus propios pecados y que en medio de todo el caos, él está trabajando para bien de las personas. Pero al decir esto, Max se molesta tanto, pues le reclama a Dios que por culpa de él su hija estaba muerta, y que tal vez no fue él quien la mató, pero tampoco hizo nada para ayudarla. Entonces Dios le responde que él está juzgando la situación a través de su dolor, pero que no entiende todo el panorama verdaderamente, y que el problema de Mac verdadero es que no cree que Dios pueda ser bueno, y que obre para el bienestar de él. Esto ocasiona que Mac se moleste tanto que le reclama a Dios que nada de lo que haga justificará la muerte de su hija, así que se levanta de la mesa para irse de ahí. En este momento Mac decide irse, pero llegando al bosque no sabe por dónde ir y se encuentra con Sarayu,
la cual le dice por dónde ir y dónde encontrar la camioneta, y también le dice que no están tratando de justificar nada. Antes de que Mac diga algo, Sarayu le invita a que vaya con ella antes de retirarse, pues tendrá una celebración el día siguiente. La curiosidad de Mac por saber de esa celebración hace que vaya con Sarayu. Así logran llegar a un jardín donde la impresión de Mac es evidente, pues el jardín que se supone deben de ser hermosos y ordenados, en realidad está desordenado y lleno de hierbas, por lo cual pareciera que nadie le ha echado mano. Sarayu le dice que hay algo que quiere plantar en ese lugar, y le pide a Mac que le ayude, por lo que inmediatamente se ponen a deshiervar un pedazo de ese jardín para hacer el espacio que necesitan. Mac se encuentra con una raíz y antes de cortarla, Sarayu le dice que tenga cuidado pues es venenosa. Mac le pregunta que por qué deja esa raíz ahí si se supone que es venenosa, y Sarayu le hace saber a Mac que aunque sea venenosa, no significa que sea mala, pues en combinación con el néctar de otra flor hacen un remedio medicinal. Con esto abren otro diálogo importante, pues Sarayu le pregunta a Mac si confía en su discernimiento de lo que es bueno o malo, y Mac le responde que para él el bien representa lo que le haga bien a él y a sus seres queridos, y que el mal es todo aquello que le dañe a él o a sus seres queridos. Respondiendo esto, Sarayu le explica que así como él, piensan millones de personas también, y que es ahí donde se crean las discusiones, las peleas y las guerras, pues a veces lo que alguien considera un bien para otros representa un mal, y que el ser humano siempre quiere tomar el lugar de Dios, juzgando lo que cada quien piensa que es bueno o malo. Al terminar de decir esto, Sarayu le pregunta a Mac que qué le parece el jardín, y Mac responde que es un revoltijo. Entonces Sarayu por fin le revela a Mac que ese revoltijo es él. Es de esta manera que entendemos que el jardín representa el corazón o la mente de Mac, así como sus sentimientos, pues su vida está exactamente así. Hay flores que representan los buenos momentos, pero también hay mucha hierba que representan las circunstancias difíciles que ha vivido Mac. Pero por causa del enojo y de no perdonar, su jardín, es decir, su corazón, su mente, su vida, está hecha un desastre. También entendemos que a veces las circunstancias difíciles es necesario vivirlas, pues esto representa la raíz venenosa, pues al manejar bien las circunstancias contrarias en combinación con las cosas buenas que nos pasan, podemos desarrollar una actitud de superación y éxitos. Max se queda ahí en el jardín solo, pues es necesario que analice cómo está su vida hasta ese momento. Llegando del jardín, se encuentra con Jesús. Este le invita a ir con él al otro lado del lago, pero le dice que se adelante y que terminando lo que está haciendo irá a alcanzarlo. Estando ya en el bote en el lago, de pronto se presentan sus miedos, pues escucha a su hijo pidiendo ayuda, y al voltear al lago lo ve hundiéndose. Mac le quiere tomar de la mano, pero la ilusión desaparece y empieza a tener temor, pues al parecer el bote se empieza a hundir, y algún líquido oscuro empieza a invadir las aguas del lago. Mac comienza a reclamar a Jesús que por qué le está haciendo eso, y solo se escucha la voz de Jesús diciéndole que él no le está haciendo nada. Mac le sigue reclamando que él lo invitó al lago y le está haciendo ese daño, pero Jesús le dice que solamente siente eso porque se está enfocando en el bote y no en Jesús mismo. Pero es aquí donde aparece para ayudar a Mac, caminando sobre las aguas, diciéndole que no tenga temor, que lo vea a él solamente y lo ayudará. Mac está enfrentando sus temores del lago y no puede voltear a ver a Jesús, solamente ve el bote hundiéndose más y más. Jesús le replica que lo vea a él solamente para salir de ahí. Aquí podemos percatarnos que Mac está enfrentando sus miedos, sus fantasmas del pasado, pues el lago representa eso, ya que fue ahí donde comenzó su pesadilla, con su hijo ahogándose, y en estas escenas entendemos que Mac ha estado poniendo atención a esos miedos y no a Jesús. Es por eso que Mac no ha podido vivir bien desde entonces, pues solo se ha enfocado en los miedos y el dolor que le dejaron esos acontecimientos. Por fin Mac mira a Jesús y decide hacerle caso de solo verlo a él. Al darle la mano, Jesús lo saca del bote y lo invita a caminar con él sobre las aguas del otro lado del lago. Al llegar al otro lado, Jesús le revela a Mac que su interés solamente es lograr que las personas sepan lo que es sentirse amadas. Mac le confiesa que él nunca se ha sentido así, y por tal razón Jesús lo invita a acompañarlo a otro lugar. En este punto Jesús lo deja solo, pues le dice que en este camino solo puede ir él. Mac sigue las indicaciones de Jesús y llega a una especie de cueva, y dentro de la cueva se encuentra con una mujer sentada en una especie de trono, la cual le declara que su nombre es Sabiduría. Ella le pregunta que si sabe la razón de estar ahí, a lo que le contesta que no. Así que ella le hace saber que él está ahí para un juicio. Ella le dice a Mac que si no cree que Dios sea bueno, a lo que él le responde con una pregunta, que si Missy es su hija, y Sabiduría le contesta que sí, por lo que Mac le responde que si es así,
entonces Dios no es bueno, pues no ama a sus hijos como dice. Sabiduría le da lugar en el trono y le dice que se siente, pues en esta ocasión él será un juez, alegándole que él siempre ha sido alguien que ha juzgado a todas las personas por cualquier cosa. Mac accede y se sienta. Así empieza el juicio y Sabiduría le pregunta su opinión acerca de los egoístas, codiciosos, asesinos, si los considera culpables. Mac le responde que sí, los declara culpables. Le pregunta enseguida qué piensa del hombre que golpea a su esposa y a su hijo, presentándole imágenes frente a él y él reconociendo que es su padre. No quiere decirlo, Sabiduría le insiste y él dice que sí, que es culpable. Enseguida Sabiduría le presenta imágenes de un niño siendo maltratado por su propio padre. Le pregunta si lo juzgaría. Mac no se atreve a decir nada, pues solo es un niño, dice él, pero Sabiduría le hace saber que ya lo juzgó, pues ese niño era su padre, que de pequeño también sufría. Mac reflexiona sobre esto viendo al mismo tiempo la imagen de su padre sufriendo de niño. Después de esto, Sabiduría le pregunta acerca del hombre que ataca a niñas inocentes, apareciendo así imágenes de Missy y su secuestrador. Mac no puede con esto, quiere parar, pero Sabiduría le insiste si es culpable o no. Mac le dice que sí, que lo condenaría al infierno inmediatamente. Sabiduría le pregunta si al padre de ese niño que lo convirtió en ese monstruo también lo juzgaría. Él le responde afirmando que también es culpable, pero Sabiduría le cuestiona sobre hasta dónde llegaría a juzgar, hasta qué generación está el mal, pues si sigue juzgando así, llegaría hasta el mismo Adán, y aún a Dios mismo, pues él sabía lo que pasaría conociendo los resultados. Mac lo piensa y por fin se atreve a declarar que sí, que Dios es culpable. Sabiduría enseguida le explica que como para él es fácil juzgar a Dios, ahora juzgará a sus propios hijos, presentándole frente a él a Josh y a Kate. Ella le dice a Mac que debe juzgar quién de ellos dos se pasará una eternidad en el cielo y el otro en el infierno. Mac no lo quiere hacer, pero Sabiduría le dice que solo le está pidiendo lo que él cree que Dios hace. Así que sigue insistiendo que escoja uno de los dos, mostrándole la opción de Kate, que le ha dicho cosas que lo han herido, que lo ignora y que ni siquiera sabe si aún lo ama. Asimismo le muestra las opciones con Josh, haciéndole saber que es desobediente y le miente y que se escapa en ocasiones, cosa que Mac no sabía. Mac insiste en que no puede elegir a uno de sus hijos. No se le hace justo y no quiere hacerlo, tomando la resolución de ponerse en lugar de uno de los dos para darles entrada al cielo a los dos. Sabiduría le dice que lo que ha hecho es juzgarlos como dignos de amor a los dos, perdonándolos de cualquier acto que hayan cometido. Mac lo entiende, pero lo que no entiende es por qué Dios llamaba a Missy y la dejó pasar por todo el dolor siendo ella inocente. Con esto le comienza a preguntar a Sabiduría si Dios usó el sufrimiento de su hija para darle una lección a él, haciéndosele esto injusto, pues aunque él lo mereciera, sus hijos y su esposa no lo merecían. Sabiduría lo interrumpe preguntándole si ese es su Dios para él, pues Dios no es así, y él no le ocasionó ese dolor a su hija. Mac le pregunta entonces por qué no lo impidió, y Sabiduría le revela que Dios no impide muchas cosas que le duelen también a él, y le declara que lo que le pasó a su hija fue trabajo de la maldad, a la cual nadie es inmune a eso, y que no existe una vida sin dolor, pues mientras haya libre albedrío, siempre habrá maldad en el mundo. Mac logra comprender con esto muchas cosas, principalmente que Dios no fue culpable de lo que le pasó a Missy, y que no puede juzgar a nadie pues no conoce el dolor de los demás, sanando así sus heridas de rencor y perdonando todo esto. Terminando todo esto, frente a ellos aparece una cascada donde le permiten ver a la pequeña Missy jugando con más niños y con Jesús. Esto le permite a Mac liberarse del dolor que sentía, pues hasta el momento se sentía culpable de no haberla podido rescatar. Terminando esto, regresa con Jesús y juntos cruzan el lago de regreso corriendo sobre las aguas, llegando así otra vez con Dios, pero esta vez Mac va con una actitud diferente, pues ahora ya le llama papá y le confiesa que se siente mal por haber sido duro con él. Pero Dios le explica que no hay problema, pues eso es cosa del pasado, y que él puede hacer bien, tomando incluso episodios de la vida de dolor, pero que eso no significa que él mismo los haya ocasionado. Después de esto van hacia un lugar los cuatro, pues le quieren mostrar a Mac aún algo que le hace falta. Al llegar al lugar, Sarayu le permite ver lo que ellos están viendo, y es aquí donde Mac está a punto de sanar las heridas del pasado, pues se encuentra con su padre, al cual le pide perdón por lo que hizo de niño. El padre inmediatamente le perdona y le dice que si él es capaz de perdonarlo, a lo que Mac accede dándose un abrazo. Y esta parte es donde Mac logra perdonar no solamente lo que le pasó a su hija, sino también todo el dolor que tenía de antes para ser libre. Para el día siguiente, Dios se presenta esta vez como un hombre anciano,
pues Mac ha sanado esa parte y ya no tiene problema con el amor paterno. Dios le comenta a Mac que ahora se manifiesta de esa manera, pues para lo que sigue necesitará una figura paterna, ya que todavía le hace falta a Mac perdonar al asesino de su hija. Al principio no quiere hacerlo, y le confiesa a Dios que lo que quiere es hacerle daño, hacerlo sufrir como lo hizo sufrir a él. Pero Dios le explica que necesita hacerlo para ser completamente libre. Mac le cuesta trabajo, pero Dios le dice que no le está pidiendo que excuse al asesino, sino que solamente lo perdone y confíe en Dios de que él hará lo correcto después con él, pues al ser también su hijo está buscando su redención. Mac accede, aunque no sabe cómo, así que Dios le dice que lo confiese en voz alta. Por fin Mac toma valor e impulso para decirlo y termina lográndolo diciendo en voz alta la frase "te perdono". Mac le hace saber a Dios que aún sigue enojado, a lo que Dios le dice que es normal, pues nadie se libra inmediatamente del dolor, pero al perdonar poco a poco el dolor se irá. Enseguida Dios lo lleva a un lugar donde encuentran el cuerpo de Missy. Ahí lo envuelven en unas sábanas limpias y lo llevan de regreso. Durante el camino, él llora y repite la frase "te perdono". Al fin logran llegar a donde estaba Jesús trabajando y nos damos cuenta que estaba creando una réplica de la cabaña donde ocurrió el accidente y la caja donde pondrían a Missy. Asimismo, llevan el cuerpo al jardín donde junto a Sarayu habían limpiado un lugar y en ese mismo lugar hacen el entierro. Terminando rían con las lágrimas que le hacen saber que son las suyas propias y crece un árbol inmediatamente de ahí. En esa parte tan dolorosa y asimismo liberadora, entendemos por fin que Mac ya había perdonado a su padre y se había perdonado por lo que le había pasado a su hija y sobre todo había perdonado a Dios, pues entendía que no era algo provocado por él, pero a Mac para lograr ser completamente libre le hacía falta perdonar al asesino de su hija. Aunque le costó trabajo, entendió que perdonar no era justificar lo que hizo, sino solamente encargarle el trabajo a Dios, confiando en que él sabría lo que tendría que hacer. Esto le permitió a Mac enterrar el cuerpo de Missy, el cual era una de las cosas que a Mac le dolía no haber podido hacer siquiera, pues solo hasta que pudo perdonar todo lo que le hacía daño fue capaz de hacer el duelo debido al dolor de perder a su hija, ya que por enfocarse en el dolor y el sufrimiento y en la venganza, no había podido tener ese duelo verdaderamente. Ahora vemos a un Mac como una persona nueva, ha sido renovado del dolor y el perdón le ha abierto la puerta a la paz y tranquilidad. Ahora su vida será diferente, libre de todo eso que la estaba matando en vida. Ahora, hablando con él, los tres le preguntan si quiere quedarse ahí con ellos o quiere regresar con su familia. Él, después de hacer varias preguntas, decide regresar a casa, por lo que le dejan saber que Kate lo necesita, pues ella se ha estado sintiendo culpable de que su hermana murió por culpa de ella. De repente Mac abre los ojos y se encuentra en la cabaña a la cual llegó como si lo que le había ocurrido fuera solamente un largo sueño. Enseguida sale de ahí dirigiéndose a su camioneta para regresar a casa, pero en el camino, como al principio, se pasa un alto y un camión igual que en la primera escena lo golpea, despertándose en un hospital. Al despertarse, ve a su amigo, quien le dice que tuvo un accidente de ida a la cabaña, pero él le responde que logró llegar a la cabaña y que el accidente fue de regreso. Pero su amigo le niega, haciéndole saber que nunca llegó a la cabaña, pues desde que se fue había chocado con el camión grande. Mac está convencido de lo que le pasó fue real. Inmediatamente llega la familia de Mac, la esposa llega con él y él rápidamente le dice que vio a papá, como a ella le gusta llamarlo, y le dice que también vio a Missy. Su esposa llora al escuchar eso, pero él le consuela diciéndole que Missy se encuentra completamente bien y que no se preocupe más. También hace las paces con el hijo y sobre todo con Kate, a la cual le hace saber que no fue su culpa lo que le pasó a su hermana y que ese dolor que él apenas está aprendiendo a soltar le ayudará a ella a soltarlo también. Esta película está basada en el libro del mismo nombre. Nos hace ver que necesitamos perdonar para ser libres, pues el dolor nos encierra. Pero al perdonar no estamos justificando la maldad, solo estamos confiando en que Dios hará lo correcto con las personas y con las circunstancias, y que además cualquier sufrimiento o dolor que podamos pasar, Dios lo usará para algo bueno a nuestra vida.